Amén. Bendecimos el nombre poderoso de nuestro Dios. Este día maravilloso, hermanos y amigos, que la paz de nuestro Dios esté sobre cada uno de nosotros, que la bendición de nuestro Dios nos acompañe siempre. Amén. Sea el nombre de Dios bendito. Queremos tomar un momento, hermanos y amigos, un momento de nuestro tiempo y dedicarlo a nuestro Señor este día maravilloso, este día viernes. Sea el nombre del Señor bendito. Queremos dedicar un momento de nuestro tiempo al Señor y poder reflexionar en las Sagradas Escrituras. Oramos al Señor y decimos: Padre, te damos gracias esta hora maravillosa, Señor, que tú nos concedes el poder estar reunidos a través de esta plataforma, Señor eterno. Gracias por la oportunidad que nos concedes de poder, Señor, exponer tu palabra, Señor eterno, para que tu bendición llegue, poderoso Dios, a diferentes vidas, a diferentes corazones, poderoso Dios eterno. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, en medio de nosotros, glorificándote, que sea tu mano de poder, tu mano de misericordia siempre, Señor amado, dándonos, Señor, esa guianza, Señor eterno, esa fuerza, esa fortaleza que tanto necesitamos. Fortalece, Señor, mi vida, la vida de mis hermanos, Señor, que escuchan, Padre, este mensaje. La vida, Señor eterno, de tu pueblo, Señor, fortalécela de manera espiritual. A través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, Señor, puedas hacer tú una obra maravillosa, Señor eterno. Aquí estamos en este precioso momento, Señor, primeramente, dándote toda la gloria a ti y deseando, poderoso Dios, cumplir la comisión que nos has dado de ir, Señor amado, y predicar tu santa palabra, Padre, a toda criatura. Aquel que cree, Señor, y te recibe en su corazón, recibirá también la salvación divina, Señor, la vida eterna. Poderoso Dios, usa mi boca como instrumento vivo. Usa mi boca como instrumento vivo para tu gloria. Usa mi vida, Señor, como instrumento, Señor, eficaz, poderoso Padre, para predicar tu palabra. Yo te ruego, Señor, en esta hora preciosa, que sea tu mano de poder, que seas tú, poderoso Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Perdona, Señor, si te hemos faltado de alguna manera, Padre, en nuestra humanidad. Perdona nuestras ofensas. Perdona, Señor, nuestros errores, así como nosotros también, Señor, perdonamos a aquellos que pecan en contra de nosotros. Así te pido, Señor, que seas tú perdonando nuestras faltas delante de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu amparo, Señor, por tu auxilio. Gracias por tu amor, Señor eterno. Gracias porque eres fiel, porque eres real, porque eres poderoso, Señor. ¿Cómo no hemos de adorarte? ¿Cómo no hemos de glorificarte? ¿Cómo, Señor, no hemos de exaltar tu nombre si tú eres grande? Tú eres poderoso, tú eres digno, Señor, de alabanza y de adoración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos mis amados hermanos y amigos en el Señor Jesucristo. Que la paz de Dios, hermanos y amigos, esté con cada uno de nosotros. Les saludamos en el amor del Señor, esperando que cada uno de ustedes, hermanos, así como yo, nos encontremos, hermanos, con la bendición y la gracia de nuestro Dios. Con el hecho, hermanos, de poder respirar es una evidencia clara de la misericordia divina de nuestro Dios, porque la vida es un regalo de Dios. La vida es un regalo de nuestro Dios. Amén. La vida, hermanos amados, es un bien que Dios da hacia nosotros, así que somos bienaventurados. Porque si respiramos, porque si tenemos vida, todavía hay esperanza para usted que todavía no ha recibido a Jesucristo, porque mientras hay vida, hay esperanza en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que esta
preciosa hora, de donde quiera que usted nos pueda estar sintonizando. Es para nosotros, hermano y amigo, un enorme privilegio poderle saludar y compartir con usted un momento en el cual podamos hablar un momento de la palabra divina de nuestro Dios. Para ello quiero leer Hechos capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la contribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria a Dios. Padre, bendice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, me acerco delante de ti. Señor, gobierna, Señor, este momento, para que tu reino sea expandido a través de la palabra y tu voluntad pueda hacerse eficaz en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra. A que esta palabra, Señor, llegue al fondo de nuestros corazones y nuestras vidas y pueda ejercer, Padre, un fruto grande en nuestros corazones. Porque hay necesidad de ti, de tu palabra, de tu amor y de tu bendición. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que te glorifiques. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mis amigos y hermanos, de verdad es un privilegio poder reflexionar un momento de la palabra de Dios a través de esta plataforma. Poder saludarle para nosotros es un privilegio, hermanos y amigos, es un privilegio grande. Hemos leído, hermanos, el capítulo 6 del versículo 1, ¿verdad?, al versículo 7 del libro de Hechos, donde, hermanos amados, había un pequeño desacuerdo entre la multitud, entre el pueblo creyente de la iglesia primitiva. Las viudas de los, ¿verdad?, griegos eran desatendidas, mientras que las viudas de los hebreos eran atendidas con más frecuencia. Este descontento lo llevaron delante de los apóstoles, y ellos, hermanos amados, buscaron una solución para que la congregación, hermanos, viviera unánime, ¿verdad? Bajo la unción del Espíritu Santo, los apóstoles, me imagino que se reunieron y pudieron conversar, tomar en cuenta el asunto, y guiados por el Espíritu Santo, ellos trajeron, hermano, una respuesta de parte de Dios, porque es así como, ¿verdad?, se nos ha enseñado en la Escritura que se procedía a los hombres de Dios. Jesucristo mismo, hermanos, consultaba a Dios a través de la oración, como lo hacían los apóstoles, guiados siempre por el Espíritu Santo para dar una respuesta. En esta ocasión, debido al problema en que se encontraban, hermanos, ellos, dice en el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Y allí en el versículo 3 viene, hermanos, la respuesta al problema que se estaba dando. Y les dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Amén. ¿Cuál era el trabajo? El poder servir dentro, hermanos, de la comunidad cristiana que se estaba formando, ¿verdad? Que era mucha en aquel entonces. Entonces, el problema era, ¿verdad?, que había una escasez de servicio y no se estaba dando de manera correcta, ¿verdad? Entonces, los apóstoles, como yo le decía anteriormente, podemos deducir que después de ellos, hermanos, recibir el problema, consultarlo con Dios en oración, tomaron una decisión bajo la unción del Espíritu Santo, y fue esta del versículo 3. Y les dicen: busquen de entre ustedes a hermanos, ¿verdad? Busquen de entre ustedes a hermanos, a 7 varones, y les dieron 3 características, ¿verdad? Entre ellas les dicen que tengan un buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Entonces, son 3 características fundamentales para que una persona pueda servir dentro de la iglesia. A veces, hermano, hay personas que se preguntan, ya cristianos, hermanos en Cristo, esto sucede más que todo en aquellos que vienen iniciando, ¿verdad?, el camino del evangelio, y se preguntan cuáles serían los requisitos para servir dentro de una congregación. Servir me refiero más que todo, ¿verdad? Bueno, dentro de la iglesia hay diferentes necesidades en las cuales, valga la redundancia, se necesita de la colaboración práctica de los hermanos. Entre ellos está, pues, mantener la limpieza del templo, ¿verdad?, o del local donde están establecidos, el orden, la limpieza, bueno, en diferentes áreas de producción, que son los encargados de los, ¿verdad?, del aparato de audio, de los micrófonos, de probar, de tener al tanto todo ese conocimiento. Es un servicio, tanto como el servicio, ¿verdad?, de aquellos que tocan los instrumentos con los que cantan. Esa es otra área de servicio. También los que son encargados del orden dentro del templo, ese es otro tipo también de servicios, que se encargan en recibir a los hermanos, atenderlos, acomodarlos. Todo eso es un servicio que ahora en la actualidad se necesita dentro de una congregación. Igualmente también atender a los niños, enseñarles la palabra del Señor mientras está el culto, ¿verdad? Y así diferentes servicios, como también podríamos decir, hermanos, directiva de jóvenes, directiva de hombres, de mujeres, ¿verdad?, de caballeros, de damas. Y así sucesivamente, hermano, dentro de las congregaciones hay diferentes áreas de servicio en los cuales se necesita, hermanos amados, la colaboración de hermanos amados, algunos hermanos. Entonces la pregunta de algunos es: ¿qué requisitos debo yo de tener para poder ser parte de algún servicio dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, podemos darnos cuenta a través de Hechos capítulo 6 que son mencionados 3 requisitos importantes. Y como decía allí, que sean de buen testimonio. Y eso es de suma importancia, ¿verdad? Amén. De buen testimonio. Cuando nosotros hablamos, cuando la Biblia habla de buen testimonio, se habla de personas que puedan tener, hermanos, ¿verdad?, un carácter honesto dentro de la congregación. Se está hablando más que todo de la moralidad del hermano, de la persona, del creyente, de la manera en cómo conduce su vida, ¿verdad?, conforme la palabra de Dios, cómo conduce su matrimonio, cómo conduce sus hijos, cómo es su andar cotidiano, ¿verdad?, en esta tierra, si está bajo los estatutos o ordenanzas de Dios. Ahí entra todo este tipo, hermanos, de
características, ¿verdad? Dentro del buen testimonio es prácticamente la vida diaria que nosotros debemos de llevar, ¿verdad? Entonces, para entrar a un servicio dentro de la iglesia tenemos que tener, hermanos, un carácter cristiano, ¿verdad? En todos los ámbitos de nuestra vida, en las cuales podamos, hermanos, prácticamente decir que podríamos ser intachables. Obviamente, hermanos, sabemos de que en nuestra humanidad no hay una perfección, pero, hermanos, eso no quiere decir de que no estemos trabajando, ¿verdad?, en tener un caminar y un andar diario de manera al menos correcta delante del Señor. Como decía el apóstol Pablo, no procuro haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta, ¿verdad? Entonces, una de las características importantes para poder servir dentro de una congregación es, hermano, su andar diario, cotidiano, su carácter, su forma de ser, su matrimonio. Si usted es un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre, un buen hijo, etcétera. En su trabajo, en el ámbito de su trabajo, su responsabilidad, su honestidad. Obviamente si cumple también ciertos requisitos, como la Escritura habla de la comisión de predicar el Evangelio, si somos contribuyentes también a predicar la palabra. Entonces todo eso va generando que entre nosotros mismos podamos ver, hermanos, que algunos dentro de las congregaciones resaltan en su manera de vivir la vida cristiana, y el buen testimonio se refiere a eso, en cómo nosotros vivimos, ¿verdad?, nuestra vida cristiana, porque la palabra testimonio y podemos derivar de testigo, de lo que se habla de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que los demás, verdad, hablan de nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud dentro y fuera de la congregación, verdad? ¿Cuál es nuestra actitud dentro y fuera de nuestro hogar, dentro y fuera de nuestro trabajo, verdad? Entonces, de allí depende mucho, hermanos. Bueno, los jóvenes que no trabajan, podría ser en su escuela o podría ser también en la universidad. ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuáles son sus hábitos que usted practica, verdad? Todo eso entra, hermanos, en tener un buen testimonio, porque, hermanos, si nosotros no estamos comprometidos con el Evangelio, es allí donde decae nuestro buen testimonio, porque hermano, eso es terrible, ¿verdad? El hecho de que un cristiano no se tome en serio su compromiso con Dios y que pues viva afuera, bueno, aparente dentro de una congregación, una vida piadosa, pero fuera de esa congregación prácticamente practique algo contrario a lo que profesa, ¿verdad? Entonces, ese es un mal testimonio. Un mal testimonio es una persona que aparenta una cosa, ¿verdad? Santidad y piedad y justicia y honestidad, pero en la práctica no lo es. Pueda que sea mentiroso, mentirosa, pueda que sea, ¿qué le podría decir? Hay tantas cosas que poder mencionar entre las obras de la carne, según Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, ¿verdad? Iras, contiendas, disensiones, enemistades, y allí entra todo, lascivias, lujurias, fornicación, adulterio. Entonces, toda persona que practique alguna de esas cosas, prácticamente su testimonio no es bueno, no es de buen testimonio, ¿verdad? Y es lo que más a veces, hermano, da tristeza, porque en lo personal, en la poca experiencia que tengo yo en la vida cristiana, yo me he encontrado con muchos hermanos que me ha dicho, pero o a mí o amistades no cristianas que me dicen, ¿cómo es posible que esta persona esté sirviendo dentro de la iglesia, pero su vida manifiesta lo contrario de un cristiano? Y preguntan, ¿y así es la vida cristiana? Y yo le digo, no. Entonces el error ahí es de los líderes, de los pastores que tienen sirviendo a personas que, hermanos, no tienen un buen testimonio, ¿verdad? Y los apóstoles pidieron eso, pidieron, hermanos, que eligiera el pueblo. Por eso
es importante. A mí me gusta esta parte de Hechos capítulo 6, porque tomarlo como ejemplo, porque los apóstoles le dijeron al pueblo que ellos eligieran a 7 servidores y le dieron 3 características, ¿verdad? Fue el pueblo quien los eligió. Fue el pueblo quien vio que entre ellos resaltasen esas 3 características de estos 7 hombres. Entonces, en práctica fue el pueblo, hermanos, quien eligió a los 7 hombres que estarían sirviendo, ¿verdad? Atendiendo a las viudas y sirviendo en medio de la congregación. No fueron los apóstoles que ellos eligieron, ¿verdad? Sino que fue el pueblo. Y este modelo me gustaría, bueno, diría yo de que es muy eficaz dentro de las congregaciones. Y hay congregaciones y misiones que, hermanos, es el pueblo que elige los líderes. Entonces, recuerdo yo cuando estaba en El Salvador, estaba en una iglesia que el pueblo era quien votaba por los líderes que deseaba tener, ¿verdad? Y entre ellos elegían las características y, bueno, una de las principales, como está escrito acá, es de un buen testimonio, ¿verdad? El lamento a veces de mucha congregación, de muchos creyentes y no creyentes es: yo no asisto a esa iglesia porque yo he visto cantar, predicar o servir a fulano y fulana y pues dentro de la congregación es uno, pero allá afuera es otro, ¿verdad? Entonces ese es el problema. Y el problema, vuelvo y repito, radica en el mal entendimiento a veces de los mismos líderes o pastores que no comprenden que estas 3 características deben de ser esenciales, ¿verdad?, para un servicio. El buen testimonio, si usted puede darse cuenta, es lo que los apóstoles mencionaron para poder elegir a estos 7 hombres. La primera característica es que sean de buen testimonio, personas que viven el evangelio, personas que se sujetan a la palabra del Señor, personas que se comprometen con, hermanos, los mandamientos de Dios y las restricciones que también Dios pone, porque tal cual usted lo sabe, y si no lo sabía se lo digo, la Biblia es quien forma al creyente, ¿verdad? La Escritura es quien forma al creyente. Un texto que yo menciono mucho es el Salmo 119, 105, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra, es quien nos forma, nos guía, nos instruye, nos capacita. La Biblia está para enseñar, capacitar, ¿verdad?, las personas que creen en Cristo, para que seamos moldeados conforme la voluntad de Dios. Entonces, se lo voy a poner también de esta manera. Sabemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia acá, el Espíritu de Dios está diciendo, está mostrando un modelo de cómo elegir a los servidores. Primero es que la iglesia pueda elegirlos. Segundo es que cumplan estas características. Y la primera que se menciona es que tengan un buen testimonio, ¿verdad? Que, hermanos amados, ellos puedan mostrar con su vida práctica que están viviendo el evangelio, que se profesa, ¿verdad?, que se predica, que se enseña, que lo que la Biblia dice lo están haciendo. Pero si hay entre la congregación hermanos que no están practicando lo que la Biblia dice, sino que tienen hábitos pecaminosos evidentes, no deberían de estar sirviendo, ¿verdad? Porque están violentando este requisito primordial que los apóstoles lo mencionaron en aquel momento y que el Espíritu Santo lo dejó establecido para la iglesia de la actualidad. Entonces, si usted es un creyente que no tiene un buen testimonio, pues yo le exhorto en el amor del Señor a que usted pueda mejorar su vida cristiana y apartar de usted y de su vida aquello pues que no es agradable delante de Dios. Así que podemos iniciar trabajando ahí, ¿verdad? Para los que no son, para los que todavía no, hermanos, están ejerciendo un servicio dentro de la iglesia, trabajen en un buen testimonio, vivan el evangelio tal cual la palabra del Señor enseña, ¿verdad?
vivan conforme la voluntad de Dios, que eso es lo que Dios demanda, porque si usted no está viviendo bajo las normas de Dios, no podría servir según la Escritura. Quizás, ¿verdad?, los pastores dejan servir a diferentes personas que no tienen un buen testimonio, y ese es un error humano, ¿verdad? Porque la Biblia es clara, donde el primer requisito que es mencionado en Hechos 6, versículo 3, es el buen testimonio de un servidor. Y lo interesante aquí que, hermano, lo que se estaba resolviendo, este listado de 7 personas eran para servir a las mesas, ¿verdad? Porque si usted puede leerlo en el versículo 2 del capítulo 6, entonces dice: los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, imagínese, hermano, que los apóstoles y ahora el Espíritu Santo nos está hablando que se estaban pidiendo 3 requisitos para los que iban a servir a las mesas, ¿verdad? Que cualquiera podría menospreciar eso, ¿verdad? Y podría decir: no, dentro de la iglesia que sirva o que haga la limpieza cualquier persona, pero no debería de ser así, ¿verdad? No debería de ser así, hermanos. Dentro de la congregación, los que desean ejercer un servicio deben, hermanos amados, de cumplir al menos estos 3 requisitos. Tenga un buen testimonio. No viva una vida de mentira, de falsedad, engañándose usted mismo. Porque al final, hermano, quien se engaña es el cristiano mismo, si no está viviendo una vida, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Es el cristiano mismo que se está engañando, ¿verdad? Como le dijo el apóstol Pedro a Ananías, igualmente después a Zafira: no habéis mentido al hombre, habéis mentido a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, que cuando nosotros tenemos hábitos ocultos, no estamos engañando al hombre, estamos queriendo, ¿verdad?, engañar a Dios, y en otras palabras, tentar a Dios con nuestro pecado, ¿verdad? Así que si usted tiene un mal hábito y está sirviendo, mi recomendación es, primeramente, arrepiéntase, ¿verdad?, de su pecado que está practicando. Acérquese a su pastor, explíquele, ¿verdad?, la situación en la que usted está pasando, y lleguen a un acuerdo. Y si usted no, pues para usted es un impedimento, ¿verdad?, y no puede vivir un buen testimonio, es mejor que pues se tome su tiempo, porque recuerde, hermanos, de que el mal testimonio es como la levadura, y un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces después ya no dicen: miren, dentro del grupo de servidores no dicen fulano es el que anda pecando, sino que dice todos son pecadores, ¿verdad? Porque la gente lo toma de esa manera. Entonces un poco de levadura está leudando toda la masa, está, hermanos, destruyendo. Entonces por eso es importante, hermanos amados, vivir conforme a la palabra del Señor, y me refiero en hábitos tanto prácticos como morales e intelectuales que la Biblia enseña, ¿verdad? Que la Biblia enseña. Una de las cosas, yo lo mencionaba la otra vez en una de las directas de uno de los en vivos que teníamos, es Proverbios 6:16, que dice la Escritura: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y ahí comienza a decir: los ojos altivos, una persona orgullosa, ¿verdad? Y ahí comienza a mencionar, hermano, características de personas que Dios, ¿verdad?, no se agrada, personas que maquinan en su corazón pensamientos inicuos, ¿verdad? Y así, hermanos, testigos falsos que hablan mentira, pies presurosos a correr al mal, y el que siembra discordia entre hermanos. Y eso es lo que se ve dentro de muchas veces de los creyentes, ¿verdad? Que entre ellos, hermanos, muchas veces andan buscando cómo ponerse tropiezo, y es algo que se debería, hermanos, de arreglar dentro de las congregaciones, porque es importante obedecer a Dios, es importante obedecer la palabra divina de Dios, tener un buen testimonio. Eso es, hermanos, de suma importancia, ¿verdad? Así que practiquemos un buen testimonio, obedezcamos la palabra del Señor, ¿verdad? Si usted está casado, hermanos, estudie la Biblia acerca de cómo
el matrimonio se conduce dentro de la vida cristiana, porque allí hay, hermanos, hay una enseñanza bastante firme acerca del diseño de Dios en el matrimonio, ¿verdad? Igualmente, si usted no está casado y tiene una relación de noviazgo, trate la manera de, hermano y amigo y joven, de buscar la manera de estudiar meticulosamente el cómo sobrellevar una relación bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no violar la misma palabra divina de Dios, ¿verdad? Y no, hermanos, y ocupar, hermanos amados, de manera sabia, ¿verdad? Las cosas y hacerlo de manera correcta. Así que, mis amados hermanos, es de suma importancia de poder ejercer y buscar, hermanos amados, el camino del Señor tal cual Dios lo ha establecido en su preciosa palabra. Y asimismo, los que son padres, la Biblia tiene un amplio catálogo de consejería acerca de cómo ser buenos padres en nuestra vida, hermanos. Hay un texto que a mí me gusta bastante y dice: instruye al niño en su camino, para cuando fuere viejo no se apartará de él, hablándose del camino. Y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesucristo. Entonces, es sumamente importante, hermanos, el acatar la Escritura. Quiere que sus hijos sean hijos conforme a la voluntad de Dios, dedíqueles tiempo, hermano, a hablarles acerca de la Escritura, ¿verdad? Hay padres que el teléfono le dan al niño, entonces el niño está siendo instruido a través de las redes sociales, a través de, ¿verdad?, la televisión. No lo está instruyendo usted como padre, está usted siendo desobediente a la voluntad de Dios. Entonces, en todas esas áreas entra el buen testimonio, porque sus hijos son el reflejo de usted y de la educación cristiana, ¿verdad?, que usted debería de darle a sus hijos. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, dentro de las iglesias niños rebeldes, es porque los padres cristianos no les están dando una educación bíblica, ¿verdad? Y yo le podría decir a usted, hermano, como padre, ¿verdad?, está dedicando una hora o media hora para abrir la Biblia y enseñarle las diferentes doctrinas básicas a sus hijos, y que ellos crezcan bajo la palabra, porque déjeme decirle que la palabra tiene un efecto tanto en el grande como en el pequeño, y el niño que es instruido a través de la palabra crecerá bajo el temor de Dios. Entonces, en todas esas áreas es importante, hermanos, el poder contribuir, ¿verdad? Y yo recuerdo en una ocasión que hablaba con mis hermanos cuando ellos estaban más adolescentes, y yo les decía: mientras estemos sujetos bajo el techo de nuestra madre, vamos a tener que obedecer, ¿verdad?, a nuestra madre, porque ahora los jóvenes nada más tienen la mayoría de edad y ya les dan su documento, ya quieren hacer lo que quieran, pero media vez ellos vivan bajo su techo, ¿verdad?, y estén siendo alimentados a través de su trabajo, ¿verdad? Usted tiene siempre el mismo derecho de poderles llamar la atención y ponerles restricciones a sus hijos. No es que ellos puedan hacer lo que quieran solo porque ya tengan la mayoría de edad y ya tengan un documento que certifique que ya son adultos. Media vez no sean independientes, tienen que sujetarse a los padres, como la Escritura dice, ¿verdad? Claramente hay un diseño de parte de Dios, y hay un diseño de cómo criar los hijos, hay un diseño de cómo los hijos deben de estar sujetos a vuestros padres. La Biblia lo dice también. Hay un diseño para el matrimonio donde dice que la mujer debe estar sujeta al esposo y que el esposo debe tratar como vaso más frágil a la esposa. Entonces, hay un diseño de Dios que si nosotros lo respetamos, todo cuanto nosotros hagamos será bendecido. Pero cuando nos salimos del diseño de Dios, es donde nuestro testimonio, nuestra vida cristiana comienza a destruirse, ¿verdad? Y donde comenzamos a tener fracasos en nuestra vida
misma cristiana. ¿Por qué? Por la misma desobediencia hacia los mandamientos de Dios. Hermanos, construir un buen testimonio en nuestra vida no es de la noche a la mañana. Construir un buen testimonio en nuestra vida cristiana se requiere de mucha perseverancia y de mucho esfuerzo, de mucha entrega a Dios, de mucha negación, ¿verdad? Jesucristo lo dijo en una de sus enseñanzas: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces hay dos palabras importantes cuando nosotros decidimos seguir a Cristo. Número uno, hermanos, es negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz, que lo que significa es, hermanos, un ir muriendo al mundo, ¿verdad? A las cosas vagas de esta tierra, a los placeres de este mundo, de esta tierra. Entonces, y a formarnos en Cristo, de manera que si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Entonces, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y donde las cosas son hechas nuevas es donde se va formando ese nuevo testimonio. El que bebía tiene que dejar de beber, ¿verdad? Ya no puede seguirse emborrachando. Si está dentro de la congregación, dentro de la iglesia, ya no puede seguir en las borracheras. El que fumaba ya no puede seguir fumando. El que era hermano y utilizaba palabras deshonestas ya no las puede seguir haciendo. El que vivía, hermanos, problemado dentro de su casa, de su hogar, ya no puede, al menos debe de intentar, hermanos, de llevar una relación correcta, ¿verdad?, en su matrimonio. Y así ir formando y fomentando un buen testimonio. Y eso es evidente, hermanos, dentro de las congregaciones. Porque dentro de las congregaciones uno como comunidad puede darse cuenta o evidenciar, hermano, de quienes sí están viviendo conforme a la voluntad de Dios, porque su vida alumbra, ¿verdad?, hacia los demás, y quienes no, ¿verdad, hermanos?, están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, aquí los requisitos esenciales para, hermanos, servir a Dios están escritos en la Escritura, valga la redundancia. Hechos 6, del 1, hermanos, al 7, ahí está. Buen testimonio. Y solo me he detenido solamente en ese punto del buen testimonio, porque el decir un buen testimonio no es, hermano, como los fariseos, una apariencia, no, hermanos, sino una forma de vida, ¿verdad? Ya uno ya no puede andar bajo los estatutos del mundo, ¿verdad? Ya uno ya no puede andar bajo las creencias del mundo. Ya uno ya no puede andar bajo las filosofías y prácticas del mundo. Ya no puede, porque la vida misma de uno ya no encaja bajo los estándares del mundo, sino que su vida ha sido ya transformada por el poder de Cristo. Y este poder a usted lo va llevando en una transformación progresiva a través del Espíritu. El Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y Él nos va transformando, ¿verdad? Nos va cambiando a la imagen de Dios, imagen que se perdió en Génesis 3 cuando Eva y Adán pecaron delante de Dios, perdieron esa imagen, porque el hombre, hermanos, y la mujer, el ser humano fue creado, como lo dice la palabra del Señor, hagamos al hombre, dice, conforme nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces el hombre tenía la imagen y semejanza de Dios en el carácter espiritual y santo, pero cuando Eva peca y Adán peca, perdieron esa imagen de Dios. Ahora, cuando el Espíritu Santo, a través de la palabra y el sacrificio de Jesucristo, en la actualidad restaura a una persona, se vuelve nuevamente a rescatar la imagen y semejanza de Dios en el cristiano. Por ende, debería el cristiano, sea hombre, mujer, joven, ¿verdad, hermanos?, mostrar en esta tierra la imagen de Dios, que alguien lo pueda ver a usted y puede evidenciar a Cristo en usted. Yo recuerdo que unos días atrás me estuvieron conmigo unos hermanos y yo les decía, yo he visto a Cristo a través de ustedes. Les decía, yo he visto a Dios a través de ustedes puedo ver a Cristo.
Porque yo les decía, ustedes han estado en los momentos donde yo he sido, donde yo más los he necesitado. Ustedes me han estado alentando, me han estado abrazando, me han estado dando palabras de aliento, me han estado acompañando en mis momentos de dificultad. Y yo les decía, yo veo a Dios a través de ustedes, porque en ustedes se está formando la imagen de Dios. En ustedes hay amor, en ustedes hay misericordia, ¿verdad? Como lo dice la Escritura, que el cristiano deberíamos de reflejar. ¿Cómo evidenciar nosotros la genuinidad de un cristiano, hermanos? A través de su testimonio. Si la Escritura dice, y Jesús mismo lo dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Si usted va caminando en el campo y usted ve un árbol grande, frondoso, y ese árbol tiene aguacate, es evidencia de que ese árbol es de aguacate. Entonces el fruto está evidenciando la naturaleza de ese árbol. Entonces, donde la Biblia habla, hermanos, en Gálatas capítulo 5, versículos 20, 21, por ahí, que dice que el fruto del Espíritu, y da 9 características: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, dominio propio, mansedumbre, fe y paciencia. Entonces da 9 características, las cuales evidencian la genuinidad y transformación de un creyente. Un creyente no se puede, hermanos, medir por los dones, no, porque la misma Biblia quita ese argumento, ¿verdad? Si usted lee la primera carta de Corintios, capítulo 12, 13 y 14, allí hay unos textos donde dice, hermanos, que una persona puede hablar lenguas humanas y angélicas, pero si no tiene amor, dice, viene a ser como címbalo que retiñe, ¿verdad? Un ser humano puede, dice un cristiano, puede conocer ciencia, misterios, tener fe, de decirle al monte, pásate de aquí para allá, o entregar su cuerpo para ser sacrificado, pero si no tiene amor, dice la Escritura, nada es. Entonces, no podemos definir la genuinidad o la espiritualidad de un cristiano a través de los dones, sino a través del fruto, ¿verdad? Si en usted y en mí, hermanos, los demás pueden ver el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la bondad, la amabilidad, el dominio propio, ¿verdad? Y las diferentes características que están dentro del fruto del Espíritu, entonces ellos podrán decir, él o ella es un siervo de Dios, ¿verdad? Cuando usted lo vean que en vez de pagar con mal a aquel que le hace mal, usted le paga con amor. A pesar de que lo menosprecien, a pesar de que lo vean mal, a pesar de que lo critiquen o la critiquen, usted lo que hace es pagar con bien. Aquellas personas que andan hablando mal de usted, darles un abrazo, invítelos a comer a su casa, a un restaurante, a un comedor. Esa es muestra de su amor, ¿verdad? Esa es evidencia que en usted no hay maldad, ¿verdad? Pero hay personas que dicen, no, fulano anda hablando mal de mí, me las va a pagar. Yo no le hablo, yo no lo saludo, yo no la saluda. Eso es evidencia de que no hay amor dentro de nuestros corazones. Y podría danzar, profetizar y hacer cualquier cosa según la Escritura. No que yo me lo esté inventando. Ahí está, hermanos amados, en primera carta a los Corintios, ¿verdad? No es de que yo esté en contra, porque hermano, yo amo los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo le pido a Dios que me llene de los dones del Espíritu Santo. Pero debo de ser coherente, hermanos amados, a lo que la Escritura misma enseña, ¿verdad? En su palabra. No debo de ser, hermanos, incoherente, ¿verdad? Debo de respetar lo que la Biblia enseña y dice, y ahí está en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Verso 2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase montes, y no tengo amor, nada soy, dice. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
¿Me entiende? Entonces, no es de que yo esté en contra de los dones espirituales. Pero, hermanos, si no hay fruto en la persona, los dones no son evidencia de espiritualidad, ¿verdad? Los dones no son evidencia de espiritualidad. Los dones son regalos de Dios. Pero la evidencia de la espiritualidad en nosotros es el fruto, ¿verdad?, del Espíritu que ha sido engendrado y debe de ser cultivado en nosotros. Que esa es otra diferencia, hermanos amados. Sea bendito el nombre de Dios. Allí, por eso, hermano, usted no se deje llevar, ¿verdad?, por cualquier cosa. Usted tiene que examinar el testimonio de los creyentes, hermano, para saber si en realidad son personas que sirven a Dios o no sirven a Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia, hermanos? En Gálatas capítulo 5, versículo 22, Gálatas 5, 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que esta palabra benignidad significa amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, que la palabra mansedumbre significa humildad, templanza, que la palabra templanza significa dominio propio. 9 características que definen verdaderamente cuando un cristiano tiene un buen testimonio. Cuando un cristiano tiene un buen testimonio, hermanos amados, usted sabe que es un hombre, una mujer de amor, un hombre, una mujer de paz, un hombre, una mujer amable. Yo sé que no es fácil, por eso yo le decía, formar un buen testimonio no es de la noche a la mañana. Se requiere de perseverancia, se requiere, hermanos amados, de oración, de pedirle a Dios, y se lo dice su servidor, que hemos pasado por diferentes etapas donde hemos tenido que aprender a ejercer diferentes áreas, y como dice el apóstol Pablo, no pretendemos haberlo ya alcanzado, sino que estamos perseverando, buscando la manera de cómo ir perfeccionando nuestras vidas, ¿verdad? Ir creciendo espiritualmente, ir ejerciendo los diferentes, hermanos, ir, ¿cómo le podría decir? Mejorando las diferentes áreas espirituales dentro de cada uno de nosotros. Ese es, hermanos, el trabajo que nosotros tenemos mientras estamos en esta tierra, el poder ir teniendo un crecimiento espiritual, el ejercer. Por eso Jesús decía, antes de ver, ¿verdad?, la paja del ojo de tu hermano, mira la viga que hay dentro de tu ojo. En otras palabras, el Señor decía, antes de que tú critiques a tu hermano por sus actitudes, mira tus actitudes, que probablemente tus actitudes sean peores que las de tu hermano. Entonces, inicia arreglando. Por eso el Señor luego dice, quita primero, dice, la paja de tu ojo y luego, ¿verdad?, mira la paja del ojo de tu hermano. Primeramente, cambia tu vida. Para poder dar un consejo a tu hermano, primeramente ejerce en ti, ¿verdad?, una transformación espiritual. Pero no puedo yo querer que, ¿verdad?, otra persona cambie si yo no estoy dispuesto a ser transformado, ¿verdad? Primeramente tenemos que ser transformados nosotros, ¿verdad?, de manera personal. Imagínense que todo lo que hemos podido, hermano, desglosar solo de un solo punto: el buen testimonio, el buen testimonio, el buen testimonio. De ahí se puede desglosar todo esto. ¿Quiere usted servir? Tenga un buen testimonio. Forme en usted un buen testimonio, ¿verdad? Crezca en el buen testimonio. Y cuando, hermanos amados, los líderes de la iglesia vean que usted va trabajando en un buen testimonio, allí es donde comienza, ¿verdad?, a ser elegido o elegida para iniciar a un servicio, ¿verdad? Aunque otros, ¿verdad?, otras congregaciones o pastores a veces toman en cuenta otras cosas, ¿verdad?, fuera de la Biblia. Que si diezman o no diezman, o ofrendan o no ofrendan, eso está fuera de la Biblia, porque yo no veo que aquí los apóstoles dijeran, mire,
Primero, los que quieran servir es de ver si están contribuyendo económicamente. Yo no veo que eso diga aquí, hermano. Eso no lo dice, eso aquí no lo dice, pero hay congregaciones que ese es el requisito, ¿verdad? No les importa si son buen testimonio, están llenos del Espíritu. No, lo que les importa es que están contribuyendo no económicamente. Pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice acá en Hechos, hermano, que las características fundamentales para el servicio dentro de una congregación son tener un buen testimonio y luego sigue ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Una persona que es llena del Espíritu Santo, hermanos, es una persona que está constantemente buscando la presencia de Dios. Tiene unción, hermanos. Tiene unción del Espíritu Santo. Tiene relación con Dios. Una persona llena del Espíritu Santo, la gracia de Dios está en él o en ella. Es verdad. Es una persona que desde el momento que a usted lo saluda, transmite paz, bendición, ¿verdad? Es una persona que es diferente, hermanos. El que está lleno del Espíritu Santo. La frase lleno del Espíritu Santo expresa una condición continua dentro de la vida del cristiano, que es el resultado del rebosamiento de la presencia y el poder de Dios en su vida. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, es tener una relación tal con el Señor que la presencia de Dios está en nosotros y se hace evidente, ¿verdad? Una de las cosas más, bueno, los que yo, hermanos, podría darle un ejemplo de personas llenas del Espíritu Santo. Le podría mencionar algunos. Cuando una persona canta, bien se puede, hermanos, notar la llenura del Espíritu Santo, porque cuando una persona canta y está llena del Espíritu Santo, hermano, transmite ese poder de Dios. La unción cae, ¿verdad? Se manifiesta, toca la vida, los corazones, y a veces las personas no es que sean muy bien entonados, pero tienen una unción del Espíritu Santo, tienen una gracia, tienen la llenura del Espíritu Santo. Igualmente con los que predican o los que, hermanos, dirigen oraciones, la llenura del Espíritu Santo es increíble. La llenura del Espíritu Santo es esencial siempre en nuestras vidas, cuando salimos a predicar, a evangelizar, en todo. La llenura del Espíritu Santo siempre va a ser bien vital en nuestras vidas. Eso sí significa, ¿cómo obtener la llenura del Espíritu Santo? Estar en constante comunión con Dios. Si nosotros tenemos un buen testimonio que es obediencia total a la palabra de Dios, también obviamente seremos llenos del Espíritu Santo, porque el resultado de tener un buen testimonio y de vivir conforme la palabra de Dios será de que estaremos sujetos a la voluntad de Dios, en obediencia a la voluntad de Dios, y Dios en su agrado nos llenará de su Espíritu Santo. Luego está lleno de sabiduría, que es la otra característica, que una va siguiente a la otra y que van mezcladas entre sí, porque si tiene un buen testimonio, ¿verdad?, será obediente a la Escritura, y por ende si es obediente a la Escritura, a tal punto tendrá su búsqueda de Dios que el Espíritu rebosará en él o en ella, ¿verdad? Entonces el resultado será que será lleno del Espíritu Santo, y cumpliendo la segunda característica. Y también la tercera característica, que dice lleno de sabiduría. Porque, hermano, ¿dónde está el principio de la sabiduría? Según Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Los insensatos, dice Proverbios 1:7, puede leerlo usted, desprecian la enseñanza y la sabiduría. Entonces si una persona tiene un buen testimonio es porque conoce la Escritura, lee la Biblia, escucha predicaciones, ¿verdad? Como usted que se ha detenido este momento para, hermanos, atender esta palabra. Entonces, ese será el resultado del estudio frecuente de la Biblia, y de la obediencia será tener buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo y tener sabiduría, porque la sabiduría depende de Dios. ¿Y qué son las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras son, hermano, inspiradas por el Espíritu Santo y hacen sabio, hermanos, al sencillo. Así dice la palabra de Dios. Entonces, todo aquel que conozca la Biblia,
todo aquel que conozca las diferentes enseñanzas bíblicas y las ponga en práctica, también será lleno de sabiduría. Entonces, mis amados hermanos, 3 características que este día puedo, hermanos, transmitirles a través de este live es, hermanos, de que si nosotros queremos servir dentro de una congregación, bíblicamente debemos de cumplir esos 3 requisitos: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y estos 3 se complementan, porque si usted es un fiel lector de la Escritura y obedece la palabra de Dios, que la clave está aquí, hermano, en la Biblia, leerla y obedecerla. Cualquiera me podría decir, sí, pero la oración es importante. Cierto, es importante, porque la Biblia lo dice, porque la Biblia lo enseña. La Biblia enseña y dice, orad sin cesar, ¿verdad? La Biblia enseña, hermanos, cuando Jesucristo le dijo a los discípulos en el huerto, les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto y la carne es débil. Entonces todo es importante, pero todo cuanto nosotros sabemos, todo cuanto nosotros practicamos, está en las Sagradas Escrituras. Quiero terminar con este Salmo capítulo 1. Dice la Escritura, hermanos, en el Salmo capítulo 1, este Salmo es precioso y es decisivo para la vida cristiana. Dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí está la clave para usted ser un cristiano bendecido y próspero espiritualmente, bíblicamente, y si Dios quiere materialmente también. Está en el Salmo 1. Dice, bienaventurado el hombre, y allí incluye mujeres también y todos, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y cuál es la ley de Dios? La palabra. Y en su ley dice medita, lee, medita es pensamiento de día y de noche, ¿verdad? Ahí está meditando, Señor, cómo yo poder hacer para ser obediente a ti. Medita de día y de noche. El resultado dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice, prosperará. El árbol, hermanos, cuando se está regando la plantita con agua constantemente, día a día, esa plantita crece verde y florece y da fruto. Pero cuando se descuida y no se le pone agua, la plantita muere, se marchita. Entonces, imagínese ahora un árbol que está cerca de las corrientes de agua. Esa humedad llega a sus raíces y lo hace crecer frondoso y dar fruto, hermanos, multiplicado. Entonces así será el cristiano, que su vida está, hermanos, siendo dirigida por la palabra. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces ahí está, hermanos, la clave para ser un cristiano bendecido. Yo no le traigo, hermanos, un libro de 20 pasos para obtener la bendición, sino le digo nada más una cosa: obedezca la palabra del Señor, tal cual como está escrita, tal cual como están las restricciones que Dios ha establecido. Hágalas, obedézcalas, sígalas y obtendrá la bendición de Dios. Vamos a orar este momento para finalizar. Hermanos, ha sido para nosotros un placer poder saludarle, conectarnos con usted. Gracias por seguir nuestra página. Gracias por estar pendiente de nuestras publicaciones. Todo lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Dios. Cada video, cada publicación lo hacemos para la gloria de Dios
y para que las personitas sean bendecidas y que la palabra de Dios llegue a cada vida y a cada corazón. Espero que la reflexión de este día sea de gran bendición para su vida. Oramos al Señor y decimos: Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Tu fidelidad, Señor, es por generaciones. Gracias, Dios mío, por este momento precioso en el cual hemos podido hablar de la palabra, transmitir un momento de la palabra tuya, poderoso Dios. Gracias, Señor, por usar este siervo inútil. Padre, gracias por utilizar mi vida para poder hablar de tu palabra. No soy merecedor. Yo soy indigno, Señor, de ser utilizado, pero por tu misericordia, por tu gracia divina, Señor, has permitido que tu siervo hable tu palabra, Señor. Así ha sido tu voluntad, Señor, y nosotros obedecemos tal cual lo que tú nos has dado, lo que tú nos has dicho, poderoso Dios. Gracias, bendice a mis hermanos que han estado, Señor, en la transmisión, y aquellos también que en el futuro estarán, Señor, también escuchando la divina palabra. Bendice, Señor, este pueblo, bendice al pueblo divino, Señor, que tú has escogido, poderoso Dios. Gracias por la bendición de darnos tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, Padre, que tu palabra dé fruto al 100%. Amén y amén. Así que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos y amigos. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Y la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Dios me los bendiga.